Jorge Lugo, que tan amenamente y tan interesantemente nos introdujo la semana pasada en lo que es el rostro. Bueno, y le cedo la palabra porque aquí el tiempo es... Muchas gracias. Bueno. Habíamos quedado en el rostro, en las medidas. Sí. Ahora vienen más aclaradas esta vez. Sí, esta vez vamos a hablar sobre el otro tema que es complementario al que hablamos primero. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Aquí tenemos los tres rostros principales, las características, como se explicó en la clase. En la característica masculina son los ángulos del rostro, el grueso de la ceja, aproximadamente muy cerca acá, los rasgos fuertes, el cuello generalmente es del mismo ancho que la cara. En el rostro femenino notamos mucho más suavidad en las líneas, mucho más redondez en la forma, los ojos aproximadamente un poquito más grandes, la nariz generalmente más corta, desde luego la forma del cabello es diferente y luego la boca también tiene ciertas características distintas al hombre. En el niño notamos el área facial del niño es mucho menor que el área craneana, esa es su característica básica. Luego la nariz muy corta y los rasgos casi no existen, únicamente el tamaño de los ojos que se ve exagerado, porque el ojo a través de los años no crece mayormente, entonces en el niño luce como más grande. A través de los años crecen generalmente las narices y las orejas. O sea que el rostro del niño es prácticamente la mitad del óvalo, de ahí hacia abajo se empieza a pintar. Es decir, más abajo. Sí, más porque abajo. En el adulto y en la mujer y en el hombre generalmente es la mitad exacta, como se explicó primero. Ajá. En el niño no, el niño es más abajo. El área facial es mucho menor que el de la craneana. Exacto. Sí. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, entonces hoy tenemos que ver un aspecto, el segundo aspecto importante, que es la forma. Exacto. Como toda cosa que se pinta tiene forma. El rostro humano la tiene también. Y el pintor tiene que pintar la forma, básicamente, como su trabajo principal. Entonces yo voy a dar aquí rápidamente, a grandes rasgos, una explicación de qué se trata. Vamos primero, o sea, hoy vamos a darle volumen a los rostros. Sí. Y después trataremos... Aquí vimos principalmente las dimensiones en esta primera clase. En la clase de hoy vamos a estudiar este aspecto que es muy interesante. Partimos de la misma forma básicamente que usamos al principio, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Esto podría considerarse como una forma que le vamos a hacer así, basado en las mismas dimensiones, exactamente la mitad de la distancia. Vamos a colocar los ojos, nariz, boca, pero observen la oreja, la misma posición, línea de cejas, de la ceja al terminal de la nariz. Sí. ¿Qué queremos decir con forma? ¿Ves? Básicamente esto, sencillamente y simplemente esto. Ajá. Una nariz es una forma que proyecta una sombra bajo determinada dirección de luz. Exacto, sí. Aquí la luz podría ser más o menos en este sentido. Entonces proyecta una sombra, desde luego, que vamos a considerar como el punto básico para pintar, ¿no? Entonces, inmediatamente aparece la forma. Y cuando se pinta una figura, hay que tener esto muy claro, que no se debe, por pequeños detalles que carecen de importancia, sacrificar la forma básica, que es esto. Exacto. Si tú comienzas a dar sombras por aquí y por acá, exageradamente destruyes esta forma. O sea que empiezas por las sombras más fuertes. Exactamente. Entonces, siempre para pintar cualquier forma que se pinte, tenemos que pasar por tres pasos, que es la sombra, la mediatinta y la luz. Aquí estamos viendo la sombra, ahorita en este momento. La mediatinta sería toda esta área que está entre esta sombra y la luz máxima. La luz máxima son pequeños puntos
que existen en una cara. ¿Entiendes? Esta sería más o menos entrando un poquito más en detalle, ¿no? Esta sería la forma. O sea que para poder pintar un rostro hay que tener muy claro el concepto del claroscuro. Muy claro el concepto de la forma, de la forma, ¿ves? Pero trabajada a través del claroscuro. Exacto. Ajá. Entonces, ve, aquí le vas añadiendo pues sus detalles que tenga el cabello, etcétera, y sombreándolos en el mismo sentido, ¿no ves? Sí. Pone su, desde luego, esto proyecta una sombra también, sí, igualmente acá, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? No perder de vista los puntos básicos, que es la forma, la media tinta, la luz y la sombra. Exacto. Para que toda forma exista, tiene que haber esos pasos. ¿Qué llamamos media tinta? Todas estas sombras que se pueden añadir acá, intermedias, entre esas sombras que pusimos primero y estas luego, ¿eh? Entonces aquí sería la luz máxima, sería esta la media tinta y esta la sombra. Y esta luz que vemos acá, que podría ponerse por aquí así, ¿no? Aquí una sombra más fuerte y acá una claridad así, podrían ser reflejos que recibe esta cara de determinadas cosas que tuviera a su alrededor. Sí, porque las luces vienen de todos lados, o sea, son la directa, exactamente, la refleja y la que pero generalmente cuando tú vas a pintar, sí, iluminas una cara, claro, de manera que el rostro presente fuertemente sombras marcadas, así, ¿no? Exacto, contraste fuerte para que la forma salga con más fuerza, ¿no? Sí. Bueno, este asunto del retrato es un asunto muy complejo, porque para este concepto fácilmente podría entenderse, pero para entenderlo bien hay que dibujar muchísimo. Tienes que dibujar mucho el rostro humano, iluminarlo bajo diferentes direcciones, sí, para luego ir viendo, inclusive bajo qué ángulo de luz se favorece una cara muchas veces, porque muchas veces una luz determinada en un sentido puede proyectarte una sombra exagerada en el tamaño del rostro y afear el rostro, claro, desfigurarlo. Hay que buscarle pues la posición de la luz de manera, sí, que favorezca más, ¿comprendes? Exacto. Entonces ese es el punto, porque desde luego un rostro humano podemos considerarlo, hablando de forma, ¿no? En este sentido, ¿no? La cabeza podría considerarse como una forma rectangular, así. Este frente, el frente acá que tenemos, podría ser el plano frontal, donde van situados los ojos. Fíjate, donde van situados los ojos, la nariz, las cejas, la boca. El plano lateral, fíjate, que termina aquí como lo dijimos. El cuello podría considerarse como un cilindro. ¿Entiendes? O sea, esto confirma que el rostro humano, sí, se sacan de figuras geométricas, ¿no? Exactamente, sí. Y el rostro humano puede considerarlo que tiene, yo te voy a decir los planos que tiene. El plano frontal 1, sí, donde están los ojos, la nariz, la ceja, la boca, etcétera. Planos laterales, donde están las dos orejas, la oreja de este lado y la otra que está del otro lado. Este plano superior, la parte de arriba del cabello. Este plano, la parte de atrás de la cabeza. Y este plano acá. O sea que tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 planos. Que hay que tomar en cuenta siempre. Exactamente. Porque a la hora de tú recibir, hay que pensar constantemente en la forma cuando se pinta. ¿Y por qué? Por eso, porque es lo que le da realidad, lo que le da realismo. Porque una figura no es una cosa plana. Entonces tú iluminas esta cara en este sentido, inmediatamente tienes que darle que aparecer esta sombra. ¿Ves? Para definir los planos.